Durante más de 2 décadas, Cristian Gálvez fue considerado uno de los rostros más estables, carismáticos y admirados de la televisión española. Su trayectoria profesional, marcada por éxitos continuos, parecía reflejar también la calma y plenitud de su vida privada. Para el público, Cristian era el presentador brillante, culto, versátil, con una pasión poco común por el arte, la historia del Renacimiento y la divulgación cultural. Y detrás de las cámaras, muchos pensaban que disfrutaba de un matrimonio sólido, basado en la confianza, el apoyo mutuo y la construcción de proyectos compartidos. Nadie, absolutamente nadie, ni los seguidores, ni la prensa, ni siquiera los compañeros de trabajo, imaginaba que detrás de esa fachada impecable se escondía una tormenta emocional que estaba a punto de estallar con una fuerza devastadora. En aquellos meses previos al colapso, Cristian vivía una rutina aparentemente tranquila. Grabaciones diarias, participación en proyectos literarios, conferencias sobre Leonardo da Vinci y un hogar que él consideraba un refugio emocional. Su esposa, una figura también reconocida en el ámbito artístico, era descrita por él como su compañera de vida, alguien con quien compartía valores, sensibilidad y una visión del mundo basada en la creación y la belleza. Nada sugería que el equilibrio se rompería. Ningún gesto, ninguna distancia perceptible, ningún silencio extraño. Todo parecía avanzar con la naturalidad de los matrimonios consolidados, esos que ya no necesitan grandes demostraciones públicas para confirmar su fortaleza. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, había señales tan sutiles que solo tendrían sentido después del desastre. Pequeños retrasos injustificados. Mensajes que se contestaban demasiado rápido o demasiado despacio. Encuentros de trabajo que se prolongaban más de la cuenta. Una risa distinta. Un brillo en la mirada que Cristian no supo interpretar a tiempo. Y es que, cuando existe amor y confianza, la mente humana rechaza automáticamente la posibilidad de la traición. Prefiere creer en el azar, en la casualidad, en la inocencia de lo cotidiano. Cristian no fue la excepción. Durante semanas, quizá meses, él continuó sin sospechar nada. Se dedicaba plenamente a su trabajo, orgulloso de sus nuevos proyectos, mientras su esposa parecía más distraída, más ensimismada en sus propios pensamientos. En una ocasión, durante una cena íntima, Cristian le preguntó suavemente si estaba preocupada por algo, si necesitaba apoyo, si había algo que él pudiera hacer para aliviar lo que pensaba que era estrés profesional. Ella sonrió, dijo que todo estaba bien, y cambió de tema con la habilidad de quien no quiere profundizar. En ese momento, Cristian no insistió. Tal vez porque confiaba. Tal vez porque no estaba preparado para afrontar una realidad diferente. La primera grieta real surgió una mañana aparentemente normal. Cristian, revisando unos documentos personales, encontró por casualidad un recibo de un restaurante muy selecto, un lugar al que nunca había ido con su esposa y que, hasta donde él sabía, tampoco formaba parte de las reuniones profesionales habituales de ella. El detalle no habría sido extraño si el consumo no hubiese sido para 2 personas, con una fecha y una hora que coincidían con una supuesta reunión de trabajo que ella le había mencionado. Cristian sintió un leve malestar, no tanto por celos como por incoherencia. Él siempre había respetado su espacio, pero algo en aquel recibo generaba un ruido interior que no podía ignorar. Aún así, decidió no precipitarse. La comunicación había sido siempre un pilar fundamental en su relación, por lo que pensó hablarlo directamente. Esa misma tarde, con serenidad, le mostró el recibo y le preguntó si había algún error. Ella se puso tensa durante una fracción de segundo, apenas perceptible para alguien que no la conociera tan profundamente. Trató de justificar la situación alegando que se trataba de una comida improvisada con un colega extranjero. Pero la explicación parecía ensayada, demasiado precisa, demasiado pulida. Cristian lo sintió, aunque no quiso admitirlo. Una inquietud silenciosa empezó a instalarse en él. Durante los días siguientes, la duda fue creciendo lentamente.
como una sombra que se infiltra sin permiso en cada rincón de la mente. Christian, que siempre había actuado con confianza y transparencia, se encontró por primera vez observando detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que ella protegía su móvil, los cambios en su tono de voz al recibir ciertos mensajes, la forma en que evitaba mirarlo a los ojos cuando él preguntaba por su día. Nada era concluyente por sí solo, pero el conjunto formaba un patrón inquietante. La herida definitiva, sin embargo, llegó por un descuido tan mínimo que podría haber pasado inadvertido. Una tarde, mientras su esposa se duchaba, el móvil de ella vibró sobre la mesa. Christian no tenía la costumbre de revisar sus dispositivos, pero la pantalla se encendió brevemente mostrando una notificación de un mensaje. Él no habría reaccionado si no fuese por el nombre del remitente. Un hombre al que jamás habría asociado con nada fuera de lo estrictamente profesional. Un conocido cercano, alguien que formaba parte de su entorno. Alguien en quien él mismo confiaba profundamente. El impacto emocional fue inmediato. El corazón le dio un vuelco, y en ese instante, todas las piezas sueltas que había ignorado durante semanas encajaron con una claridad implacable. No quería creerlo, pero algo dentro de él sabía que estaba frente a una verdad dolorosa. Aún así, decidió esperar. No quería acusar sin pruebas, no quería convertirse en alguien desconfiado. Pero la sensación de traición empezó a empaparlo por completo. El mensaje recibido no fue leído por él, pero la mera coincidencia entre el remitente, la hora y el comportamiento de ella comenzaba a dibujar un escenario que Christian no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, mientras intentaban cenar juntos, él la observó con una mezcla de ternura, nostalgia y creciente tristeza. La veía reír, moverse, hablar, pero ya no podía evitar preguntarse cuánto de aquello era auténtico y cuánto una actuación para mantener la apariencia de normalidad. Esa primera noche de dudas profundas marcó el inicio real del final. A partir de ahí, todo empezó a deteriorarse lentamente. Las conversaciones se volvieron tensas, los silencios demasiado largos, las miradas esquivas. Christian, con su sensibilidad característica, intentó sostener la relación con el mismo cariño de siempre. Pero el peso de la sospecha era cada vez más insoportable. Él, que siempre había creído en la bondad humana, comenzó a sentirse vulnerado, expuesto, roto por dentro. Y lo peor era que aún no sabía la magnitud real de la traición que estaba a punto de descubrir. Esa traición, como el golpe final de una tragedia griega, no solo implicaba la infidelidad de su esposa, sino que estaba vinculada a un hombre absolutamente inesperado. Alguien que formaba parte de su vida cotidiana, alguien cuya presencia nunca habría asociado con una amenaza, alguien a quien él mismo admiraba y consideraba un ejemplo de lealtad. El descubrimiento, cuando llegara, no solo destrozaría su corazón, también destruiría su fe en las personas. Y así, mientras el mundo exterior veía a un presentador radiante, profesional y siempre dispuesto a sonreír, Christian Gálvez vivía internamente el preludio de su tragedia personal. Un preludio marcado por la duda, la incomprensión y una herida emocional que estaba a punto de abrirse completamente. Durante las semanas siguientes, Christian Gálvez vivió atrapado en un torbellino emocional silencioso, un estado de incertidumbre que lo consumía lentamente mientras intentaba mantener la compostura ante el público y los compañeros de trabajo. Cada mañana, antes de entrar en el plató, respiraba profundamente, ajustaba la corbata y se decía a sí mismo que debía continuar como si nada sucediera. La televisión no espera, y mucho menos perdona los vacíos emocionales. Pero detrás de esa fachada profesional, su mente seguía reconstruyendo cada detalle, cada gesto, cada palabra aparentemente inocente de su esposa. Y, sobre todo, seguía pensando en el nombre del hombre cuya notificación en la pantalla del móvil lo había descolocado por completo. Ese hombre no era un desconocido, no era un admirador, un colega lejano, un simple amigo de redes sociales. Era alguien que formaba parte de su círculo más cercano.
Alguien que Christian había invitado a su casa en más de una ocasión. Alguien con quien compartía charlas profundas sobre la vida, la profesión e incluso sobre el amor. La sola idea de que ese hombre pudiera ser parte de la traición convertía la herida inicial en una puñalada que perforaba más allá del corazón. Alcanzaba la dignidad, la amistad, la confianza, los cimientos más básicos de su visión del mundo. Aún así, Christian necesitaba pruebas. No quería caer en la paranoia ni convertirse en alguien que acusa solo por intuición. La noche que vio aquel mensaje, decidió no leerlo. Convencido de que el respeto era una de las pocas cosas que le quedaban intactas. Pero la vida, con su ironía devastadora, tenía reservado un golpe mucho más duro, uno que no precisaría violar la privacidad de nadie. Bastaría con abrir los ojos en el momento exacto. Todo ocurrió una tarde de viernes. Christian había salido antes de un compromiso laboral porque el invitado principal del programa había cancelado a última hora. Pensó que sería un buen momento para sorprender a su esposa, llevarle flores, preparar una cena ligera y recuperar un poco de la cercanía que se estaba desvaneciendo. Mientras conducía hacia casa, intentaba convencerse de que quizá había exagerado, que la distancia entre ellos era consecuencia del estrés, de las agendas apretadas, de la presión mediática, no de la traición. Aparcó el coche frente a la vivienda, tomó el ramo de flores y subió las escaleras con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Sin embargo, al llegar, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, no lo suficientemente abierta como para pensar en un robo, pero sí lo bastante para generar una alerta inmediata. Su corazón comenzó a acelerar sin control. Entró en silencio, casi conteniendo la respiración, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había aceptado. Y entonces lo escuchó. Una risa que él conocía demasiado bien. Una risa que no le pertenecía a él. El mundo se detuvo. Christian sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Su vista se nubló, su cuerpo se tensó. No sabía si avanzar, si huir, si gritar. Pero avanzó, impulsado por una fuerza que no era valentía, sino necesidad. La necesidad de saber la verdad, por dolorosa que fuera. Caminó hacia el salón, donde las voces se hacían más nítidas. Se detuvo en el marco de la puerta y, con un gesto casi mecánico, dio un paso adentro. Lo que vio en ese instante marcaría para siempre el antes y el después de su vida. Allí estaban ellos. Su esposa y aquel hombre, sentados muy juntos, con una intimidad evidente, compartiendo una conversación cargada de complicidad. No era necesaria ninguna muestra física para que Christian entendiera lo que pasaba. Las miradas, las sonrisas, el tono de sus voces. Todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad o una reunión profesional. En ese preciso momento, Christian sintió cómo una parte de su alma se quebraba irreversiblemente. Su esposa, al notar su presencia, se quedó petrificada. El color se esfumó de su rostro y sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y culpabilidad. El hombre, sorprendido y avergonzado, se levantó de inmediato intentando justificar lo injustificable. Pero Christian no necesitaba explicaciones. Lo que había visto hablaba por sí solo. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Christian, con el ramo aún en la mano, sintió un temblor recorrerle el brazo hasta que las flores cayeron al suelo, desparramándose como si simbolizaran el fin de aquello que él había protegido con tanto amor. ¿Desde cuándo? Fue lo único que alcanzó a decir. Su voz no sonaba como la suya. Era una voz rota, baja, llena de incredulidad y dolor. Su esposa, temblando, intentó pronunciar una respuesta coherente, pero apenas balbuceaba palabras sueltas. El hombre intervino, tratando de asumir la responsabilidad, pero Christian levantó la mano para que guardara silencio. No quería escuchar su voz. Era demasiado doloroso. En medio de esa escena, Christian comenzó a reconstruir mentalmente cada detalle de los últimos meses. Aquellas reuniones tardías, las excusas, los cambios de humor, las miradas perdidas.
Todo encajaba ahora con una precisión cruel. No solo había descubierto una infidelidad, había descubierto que llevaba meses viviendo en una mentira cuidadosamente sostenida. La traición no era solo íntima, era existencial. Tras varios minutos sin que nadie se atreviera a hablar, Christian dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. No gritó, no insultó, no exigió explicaciones. Su dolor era tan profundo que las palabras resultaban inútiles. A cada paso, sentía como el peso de la decepción le oprimía el pecho hasta casi impedirle respirar. Salió de la casa y cerró la puerta suavemente, como si ese gesto simbolizara un final inevitable. Una vez fuera, apoyó la espalda contra la pared y dejó caer la cabeza hacia atrás, intentando contener las lágrimas. Pero no pudo. Su cuerpo, agotado por semanas de tensión emocional, finalmente cedió. Las lágrimas brotaron con una fuerza incontenible, como una liberación amarga y necesaria. En ese instante, Christian comprendió que la vida que conocía había terminado, que no volvería a ser el mismo, que la confianza, una vez rota, no se recompone fácilmente, y que el dolor de una traición no solo afecta al corazón, sino también a la identidad, a la manera en que uno se percibe a sí mismo ante el mundo. Esa noche, sentado solo en su coche, Christian revivió la escena una y otra vez. No podía borrar de su mente la imagen de ellos juntos, ni la certeza de que el hombre involucrado era alguien en quien él había confiado profundamente. Un amigo, un colega, un confidente. La doble traición lo destruía por dentro, dejándolo sin respuestas, sin dirección y sin la fortaleza que durante años había mostrado ante millones de espectadores. Pero lo que Christian aún no sabía era que lo peor estaba por venir, porque el descubrimiento de la infidelidad no sería el final del sufrimiento, sino el comienzo de una batalla emocional mucho más compleja, la de reconstruirse a sí mismo frente a un país que lo admiraba sin conocer las cicatrices que llevaba por dentro. Cuando la puerta se cerró tras él aquella tarde desgarradora, Christian Gálvez no solo perdió a su esposa, perdió una parte esencial de su identidad. Durante días, caminó como si avanzara entre ruinas invisibles. Todo lo que antes parecía sólido, su relación, su hogar, su sistema de valores, incluso su fuerza interior, se había desmoronado de golpe. Y como ocurre con todos los personajes públicos, pronto la tragedia íntima comenzó a expandirse más allá de su círculo privado. Al principio, Christian intentó guardar silencio absoluto. No quería protagonizar titulares sensacionalistas, ni convertirse en la comidilla de los programas de entretenimiento. Su dolor era demasiado íntimo como para exponerlo ante el juicio impasible del público. Pero la discreción no duró mucho. Ciertos movimientos en su entorno profesional, el distanciamiento evidente de su esposa y algunas publicaciones ambiguas en redes sociales encendieron las alarmas de la prensa del corazón. Los rumores comenzaron como un murmullo sutil, pequeñas insinuaciones en tertulias televisivas, titulares que buscaban captar atención, preguntas incómodas en pasillos de cadenas de televisión. Christian, que siempre había protegido celosamente su privacidad, se vio forzado a enfrentarse a una realidad cruel. La infidelidad que había sufrido se estaba convirtiendo en objeto de debate público. Lo que para él era una herida abierta, para otros era contenido. La prensa rápidamente intentó identificar al tercero en discordia. Algunos periodistas llegaron a publicar nombres sin pruebas, empeorando aún más el calvario emocional del presentador. Cada artículo sensacionalista era un golpe adicional, una intrusión más en un dolor que él aún no sabía cómo gestionar. El hombre en cuestión, aquel que había sido amigo de Christian, evitó pronunciarse públicamente, pero su silencio solo alimentó más especulaciones. A nivel emocional, Christian cayó en una especie de limbo psicológico. Había días en los que despertaba con la sensación de que podía continuar, reconstruirse, avanzar. Pero luego había otros en los que la herida se reabría con una fuerza devastadora. Bastaba ver una fotografía antigua, un objeto en su casa, una canción que habían compartido, para que el sufrimiento regresara sin piedad. Era una batalla interna constante
entre el deseo de sanar y la incapacidad de olvidar. Durante semanas se refugió en el trabajo como única tabla de salvación. Su profesionalidad era impecable, pero detrás de cámaras se le veía más delgado, más serio, más introspectivo. Los compañeros lo notaban, aunque pocos se atrevían a preguntar directamente. Christian seguía sonriendo frente a las cámaras, pero sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Era la sonrisa de un hombre que intenta no derrumbarse en público. La ruptura matrimonial finalmente se hizo oficial. El comunicado, cuidadosamente redactado, hablaba de difícil proceso personal, respeto mutuo y decisiones dolorosas. Pero quienes conocían la verdad sabían que esas palabras escondían una historia mucho más profunda, una historia hecha de traición, desilusión, pérdida. Con la confirmación del divorcio, la noticia se volvió imparable. Programas de sociedad, revistas especializadas y miles de usuarios en redes sociales debatían sobre lo ocurrido sin conocer realmente el alcance del daño emocional que él estaba viviendo. En medio de esta tormenta mediática, Christian comenzó a experimentar un proceso inevitable, el cuestionamiento de su propia valía. Sentía que había fallado aunque no hubiese hecho nada malo. Como ocurre con muchos afectados por infidelidades, cargaba con culpas que no le pertenecían. Había estado demasiado ocupado. Había descuidado la relación, había confiado demasiado. Ese tipo de pensamientos, tan injustos como desgastantes, lo acompañaban día y noche. Finalmente, agotado por tanto dolor acumulado, Christian decidió buscar ayuda profesional. Fue un paso crucial, un acto de humildad y valentía que pocos admiten abiertamente. En las sesiones de terapia encontró un espacio seguro donde pudo hablar sin filtros, sin cámaras, sin miedo al juicio ajeno. Allí comprendió que la traición no era un fallo suyo, sino una elección de otros, que su valor no dependía de la fidelidad de nadie, y que el amor propio debía convertirse en su prioridad, incluso antes que el perdón. Poco a poco, comenzó a reconstruirse. Empezó a retomar proyectos paralizados. Volvió a escribir, a leer con pasión, a dedicar tiempo a sus intereses intelectuales, a hacer ejercicio, a reconectar con amigos sinceros. Descubrió que la soledad, lejos de ser un castigo, podía convertirse en un espacio fértil donde renacer. Aprendió a distinguir entre compañía y conexión auténtica, entre ruido emocional y paz interior. Un momento clave en su recuperación llegó cuando decidió hablar públicamente. No para exponer detalles íntimos, ni para señalar culpables, sino para enviar un mensaje de fortaleza a quienes pasan por situaciones similares. En una entrevista emitida en directo, Christian, con una madurez admirable, dijo: «La vida nos pone pruebas que no entendemos, pero todo dolor es una oportunidad para aprender quiénes somos realmente. Me caí, sí, pero también me estoy levantando». Sus palabras generaron un impacto inmediato. Miles de personas lo apoyaron, compartieron testimonios, le enviaron mensajes de solidaridad. Esa ola de cariño genuino lo ayudó a comprender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un acto de humanidad profunda. Mientras su vida personal se reconfiguraba, también lo hacía su visión del futuro. Dejó de buscar explicaciones imposibles y comenzó a aceptar que algunas historias simplemente terminan, aunque duelan. La traición había sido brutal, sí, pero no determina toda su vida. Él era mucho más que un matrimonio roto. Era un hombre con talento, sensibilidad, valores firmes y un camino aún por recorrer. Al cabo de varios meses, Christian logró algo que parecía impensable en los días más oscuros: recuperar la serenidad. Ya no miraba hacia atrás con rencor, sino con aprendizaje. Ya no veía su historia como una tragedia eterna, sino como una transformación inevitable. Comprendió que el sufrimiento, aunque devastador, también puede convertirse en el motor de un renacimiento. Hoy, Christian Gálvez se ha convertido en un símbolo involuntario de resiliencia. El público lo admira no solo por su carisma televisivo, sino por la forma digna en que enfrentó uno de los golpes más duros de su vida. Siguió adelante, sin odio, sin dramatismos, sin venganza.
Lo hizo con la elegancia emocional de quien sabe que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a caminar con él hasta que deje de doler. Y así, tras vivir uno de los capítulos más tristes y humillantes de su historia personal, Christian no solo sobrevivió, renació. De sus escombros surgió una versión más sabia, más auténtica y más libre de sí mismo. La vida le había arrebatado una ilusión, pero le había regalado una verdad esencial. Nadie puede destruir a quien decide levantarse una y otra vez. La historia de Christian Gálvez no es solo el relato de una traición, sino también el testimonio de una transformación profunda. Lo que comenzó como un golpe devastador, terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada para reconstruirse, redescubrirse y renacer con una fuerza que quizás él mismo desconocía. La vida, a veces cruel en sus formas, le arrebató lo que creía seguro, pero también le mostró caminos que ahora transita con mayor claridad, serenidad y dignidad. Christian aprendió que las heridas no definen a una persona. Lo hace la manera en que decide levantarse después de caer. Y en su caso, ese renacerlo lo ha convertido en un símbolo de resiliencia y humanidad para todos aquellos que enfrentan sus propias tormentas. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir acompañando relatos profundos, análisis exclusivos y narraciones que revelan el lado más humano de las celebridades, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar creando contenido de calidad, emocional, real y lleno de reflexión. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada nueva historia. Juntos seguiremos descubriendo las verdades ocultas detrás de los rostros más famosos del mundo.